Dice que es. Bueno, ¿ya está grabando? Ah, sí. Bueno, nuestro tema son las reacciones de halogenación. Estas consisten en la halogenación en los alcanos. Esto tiene grandes aplicaciones, como por ejemplo en los insecticidas, como por ejemplo la estructura de esta, que es el diclorodifenil de tricloroetano. Y pues fue una sustancia muy usada en el siglo XX y pero hoy en día ya no se usa. Esta consiste, también pueden haber problemas con esta sustancia ya que pueden dañar la capa de ozono. Y bueno, ahora sí vamos al grano. ¿En qué consiste la halogenación de alcanos? Bueno, en esta quiere decir habla sobre la sustitución de los hidrógenos de esos alcanos por halógenos. Es decir, esos halógenos pueden ser cloros o bromos, como por ejemplo este, que es el propano. Este está en la forma esquelética. eh, y para reaccionarlo con el cloro, por ejemplo, toca añadirle lo que es este HV, que quiere decir luz ultravioleta, o se puede también con calor, para poder sustituirlo con un hidrógeno del hidrocarburo, formando así sea 1-cloropropano. Como sabemos, el cloro puede venir ya sea de acá, va a ser la misma fórmula, pero si lo tenemos desde el centro de acá, ya cambia, puede formar una nueva sustancia que es el 2-cloropropano. Y al final, como sabemos que aquí aparecía para producir 2 moléculas de cloro, ahí se usó una, aquí se usó una. Y la otra se usó con el otro hidrógeno que le quitó para hacer ácido clorhídrico o lo que se llama cloro, cloro, cloro no me acuerdo. Otro ejemplo puede ser con una, con una cadena cíclica, ciclopentano, por ejemplo. Aquí normalmente también lo vamos a usar con el bromo 2, para producir con luz ultravioleta o calor. Y en este caso no importa dónde esté el bromo, siempre va a ser lo mismo. Entonces sería bromo ciclopentano. Y el hidrógeno que le quito puede formar lo que es el ácido bromídrico o el bromuro de hidrógeno, que es este. Bueno, voy a hablarles sobre el mecanismo para poder, como todo el proceso para que se forme esta halogenación. Está primero la etapa de iniciación, que consiste en estas dos moléculas de cloro se rompen, se llama ruptura de ruptura homolítica. Y claro, esta es para que se formen, para que haga la ruptura se necesita de luz, como les digo, o calor, luz ultravioleta o calor, formando un radical. Estos radicales son normalmente muy inestables, lo cual quiere decir que pueden reaccionar fácilmente. Empieza la primera etapa, que es cuando el metilo empieza a reaccionar con el cloro para producir, cuando le quita un hidrógeno formando CH3, más el otro hidrógeno formando HCl. Y su segunda etapa de propagación empieza con CH3 más Cl2 para producir CH3Cl más Cl.
Listo. Mm, Bueno, ya profundizando en lo que estaba diciendo Juanes, pues yo voy a hablar sobre los tipos de reacciones de halogenación y profundizando con la que le estaba hablando, las de la halogenación radicarias, que pues va de la mano con el metano. Em, pues está, como dijo él, transcurre en tres etapas: la de iniciación, la de propagación, la de terminación. En la iniciación es la primera reacción que se produce en una rotura del enlace cloro-cloro, como le había dicho él. Esto pues mediante la energía transformada en calor o, pues la absorción de la luz, ya que en esto se basa pues este tipo de reacción. Después viene la, la etapa de la propagación, que es la que consiste en sustraer el hidrógeno del compuesto del metano, formando la etapa anterior y por el resultado que se genera un radical metilo. Y la tercera y la última, eh, pues la etapa de la terminación. Y esta pues ocurre cuando se agotan los dos reactivos y los radicales que hay en medio se unen entre los dos. También está la reacción de acetona, que esta es, es considerada o pues se presenta en condiciones ácidas. Esta con una disolución acuosa junto con el yodo y cataliza y pues busca catalizarse. ¿Qué es catalizarse? Busca que con los diferentes compuestos pues se forme otro. Em, este proceso pues siendo ácido es más lento, ya que con estas condiciones la, la reacción llevará un exceso de acetona respecto con el yodo. Y pues que esta ya formada se le denomina monoyodo de acetona. Listo, yo voy a proseguir con unos ejemplos. Eh, Chepe, déjame compartir pantalla. Chepe, por favor. ¿Dónde era? Chepe, por favor. Pérez, ¿dónde es que era eso? Por favor. Tengo que exponer. Opciones avanzadas de función. Vanessa, apúrese, por favor. Ya. Ya puedo compartir pantalla. Bueno, yo voy a explicar unos ejemplos. El primero es un ejemplo de cómo se clora. El paso 1 es la propagación que se extrae un átomo de hidrógeno de la cadena de alcano para formar un radical alquino. El átomo de hidrógeno separado se unirá radical al cloro, formando una etapa de iniciación, como se puede ver acá en el ejemplo. Y el segundo paso de la propagación consistente en añadir un átomo de halógeno radical alquino formado por un enlace covalente por compartición de sus electrones. En este paso se forman nuevos radicales de cloro, como se puede ver acá. Y el último ejemplo ya es un ejemplo diferente, que es el del etano, el bromoetano y el ácido bromhídrico. Estas.
Ya. Gracias, Juan. Bueno, pues ahora De yo voy a nada, hablar Chepe. de pues, otros tipos de halogenación. Yo voy a hablar de la halogenación en alquenos, la halogenación electrofílica y la adición de halógenos. En cuanto a la halogenación de alquenos, esta es una reacción química en la cual, pues, obviamente se adiciona un halógeno, generalmente tiende a ser cloro o bromo, y cada uno de los carbonos que se encuentran unidos, pues, por medio de un doble enlace. En- bueno, para esto se debe, pues, mantener una reactividad de halógenos. Digamos, en un laboratorio se tiende a usar más como elementos, pues, el bromo y el cloro, pues, para producir derivados dihalogénicos a partir de alquenos. Entonces, digamos, hay unos que si no se pueden usar, digamos, el flúor tiende a ser muy reactivo y difícil de controlar, y la reactividad del yodo tiende a ser muy baja, requiriéndose medios altamente energéticos para pues, su reacción. Ahora, los mecanismos de reacción. En el mecanismo de reacción moderno, pues esto fue propuesto por George Kimball y el señor Kimberly Roberts en el año 2007, en el cual se explica que mediante un intermediario cation halogénico cíclico, la estereoquímica de los productos obtenidos. Bueno, ahora en la halogenación electrofílica, en la química orgánica, la halogenación aromática electrofílica es un tipo de sustitución aromática electrofílica. Esto significa que es una reacción orgánica y es típica de los compuestos aromáticas. Y pues es un método muy útil porque puede añadir constituyentes en un sistema aromático. Digamos, algunos tipos de compuestos aromáticos, tales como el fenol, van, van a reaccionar sin un catalizador, pero los derivados del benceno típicos frente a sustratos menos reactivos, o sea, es necesario un ácido de Lewis como catalizador. Entre los ácidos de Lewis que actúan como catalizadores habituales tenemos el ALZ, el P3 y pues otros más. Es que estos actúan formando pues un complejo electrofílico que atacan el ácido del benceno. Bueno, es un mecanismo de reacción. Para la aclaración del benceno, pues, la misma que es para la bromación del benceno, o sea, se utiliza pues el bromo. También el bromuro de hierro y el cloruro de hierro se activan, o sea, se les agrega agua, incluyendo la humedad por el aire. Por tanto, se generan mediante la adición de limaduras de hierro al bromo o al cloro. Bueno, y por último, la adición de halógenos. Los alquenos reaccionan rápidamente con cloro y pues bromo, como ya lo mencioné anteriormente. Con esto se forma pues un cianuro meseneal y se suele llevar a cabo mezclando ambos reactivos en disolvente polar. Un ejemplo sería Cl4C. No ocurre normalmente transposiciones, lo cual indica que los carbocationes o no son intermediarios o también son capturados rápidamente por un NU antes de la transposición. Pues ya, eso sería todo. Yo, para añadir a mi exposición, también voy a hablar sobre un poco sobre las reacciones halogenadas en alcanos. Estas reacciones halogenadas es aquella que los hidrógenos existentes dentro de la molécula es reemplazado por alguno de los elementos del grupo de los halógenos. Este podría ser un ejemplo, por ejemplo, si representamos la X y consideramos como un alcano al metano, el CH4, entonces la reacción sería CH4 más X2, reacción CH3X más HX. Entonces ese sería un ejemplo de reacciones halogenadas con alcanos.
Eso es todo. Listo, ¿cierto? Hicimos. Listo. Gracias.